Hola, ingeniero Ayala, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Restrepo. Yo soy el estudiante de Ingeniería de Petróleos con quien hablamos ayer por intermedio del ingeniero Wilson Carreño, quien a su vez es director de mi proyecto de grado. Mi proyecto de grado pues es hay una simulación de los parámetros de Yard Placement. Entonces la idea es utilizando el software de la National Oil Well Barco, el software NOV, Drilling Yard Placement, pues poder realizar sí, diferentes simulaciones respecto de un caso base y después hacer un análisis de sensibilidad y pues utilizando metodologías para ese diseño que son pues de carácter bibliográfico y están recopiladas dentro de la tesis, poder realizar un análisis de sensibilidad que pues nos dé y nos arroje digamos la mejor manera de realizar las configuraciones de BHA para un óptimo diseño de Drilling Yard Placement, ¿verdad? Entonces, pues el software a utilizar es el Drilling Yard de la NOP. Le comento, pues como le había indicado, nosotros ya con mi compañera de tesis, Ana María, ya habíamos realizado algunas simulaciones, pero pues no estaban basadas en datos reales. Tuvimos que alterarlos, etcétera. Entonces la idea no es esa, la idea es poder utilizar data real para así dar un resultado más adecuado. Entonces pues al abrir el software, cuyo link le compartiré en el correo en que se encuentra adjunto este video, para su ¿qué? Posterior descarga. Esto es un software de carácter de uso libre, es código abierto, entonces pues usted y cualquier persona lo puede descargar directamente desde la página de la NOP. Entonces pues continuando, tenemos que esta es la interfase del software. Lo primero que nos muestra pues es el sistema de unidades que está utilizando, en este caso es el inglés. Entonces pues la idea es dejarlo así, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Entonces ya cuando iniciamos el input de- del simulador, él nos empieza a pedir algunas cosas. Lo primero que vamos a hacer es la construcción del pozo. Entonces vamos a poder construir el pozo según los requerimientos. Si tenemos una zona con cierta pendiente, o si estamos construyendo ángulos, si estamos tumbando ángulo, etcétera. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo. Esta sería la parte recta del pozo. Vamos a suponer que tenemos un pozo, no sé, a 40 grados con una longitud de, qué sé yo, vamos a ponerle 4500 pies. Lo añadimos e inmediatamente nos aparece aquí la representación gráfica de cómo sería. Entonces vamos a construir ángulo, digamos que unos 15 grados en, no sé, en unos 200 pies. Eso es un ejercicio completamente eh, pues académico, ¿sí? Es completamente arbitrario los números que estoy escogiendo. Con un ángulo final de, no sé, supongamos de 75 grados. Y vamos a decirle que aumenta unos, sí, 15 grados por cada 300 pies. Vamos a añadirlo y a ver cómo se ve. Entonces pues en este caso no es muy significativo. Entonces en este caso yo puedo, eso que acabo de construir lo puedo borrar y volver a construir ángulo y decir que requiero esos mismos 15 grados para unos, no sé, 10.000 pies, acabando a 75 grados, a ver cómo luce. Entonces en este caso pues ya vemos que sí se empieza a generar una mayor, una mayor construcción de ángulo. Vamos a hacerlo tipo S más o menos, tipo J. Entonces, tipo S, perdón. Y vamos a darle acá en la sección de tumbar ángulo. Estoy asumiendo que usted no maneja o que no ha conocido este ángulo antes, pero pues si ya lo ha visto antes, pues ignorar toda esta información, ¿no? Porque pues lo que nosotros requerimos en este caso son precisamente estos datos que yo estoy tomando arbitrariamente, ¿no? Los ángulos y estas distancias, que serían lo que nos daría un sorbe. Entonces aquí en el ángulo de la caída de, de la caída de ángulo, de tumbar ángulo, pues no sé,
Vamos a darle la misma tasa, 15 grados en una longitud de unos 2500 pies y que al final acabe a 30 grados, por decir algo. Entonces así nos luciría el pozo. Entonces continuando, pues aquí ya habría una construcción de pozo. Lo que requeriríamos hasta el momento serían estos datos de estos datos que ya vimos de construcción de ángulos y de longitudes y de profundidades. Pues después, ¿qué requerimos? Requerimos la configuración de la SARTA y del BHA. Entonces aquí tenemos varios componentes. Tenemos el bensub, el motor de fondo, una herramienta de impacto MWE, el rimmer, el estabilizador, el subflotador, el pony collar, los crossover, drill collar, tubería de trabajo y el heavyweight. Entonces, pues en el caso del other es alguna otra herramienta que uno quiera incluir, ¿verdad? Pero desde el bend sub hasta el crossover, todos nos piden los mismos datos, las herramientas. Nos piden el OD, el ID, o los pie, o las libras por pie, o las libras totales. O sea, la idea sería poder tener, si no todas estas, la mayoría. Entonces, en este caso, obligatorio tendríamos que incluir la longitud total de esa herramienta y alguna de estas tres cosas. ID y OD, repito, las libras por pie o el peso total. Entonces, eso pues lo tendríamos para cada una de las herramientas, ¿verdad? En este caso no las voy a incluir pues porque no las poseo. La idea es a través de ello poder obtener este tipo de datos, estabilizador, flotador, etcétera. Pues lo que lleve el BHA en cuestión que su merced nos pueda compartir. Y pues ya en la parte del BHA específicamente, aquí tenemos que los collar nos piden, aparte de la información que ya mencioné, nos piden el número de las juntas y los pies por junta. En el caso del drill pipe nos pide el número de juntas, los pies por juntas y tenemos que ingresar el diámetro exterior y el peso nominal. En este caso, el heavyweight lo que nos va a incluir, nos va a pedir, perdón, es también el número de juntas, los pies por juntas, el OD, el peso nominal y las juntas de la herramienta nominal. Entonces sería el OD y el OD nominal de la junta y pues el peso nominal. Para estas dos últimas, el drill pipe y el heavyweight, tenemos este botón que nos indica pues arreglos. Nos dice, usted puede escoger este. Entonces si yo lo escojo, pues me lo relleno. Lo mismo para el heavyweight. Voy a escoger, no sé, lo que sea. Y me rellena estos datos. Pero pues estos datos sí los ingresa el usuario, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea sería poder obtener a través suyo esos datos que el usuario debe ingresar, ¿verdad? Al final de rellenar, voy a hacer el ejemplo con el drill pipe. El número de juntas, no sé, un número cualquiera y un número cualquiera. Entonces lo vamos a añadir y pues inmediatamente aquí queda, ¿no? Entonces nos vamos dando un símbolo y la data. Entonces cuando uno vaya añadiendo uno por uno, pues al final lo que tendríamos sería la sarta completa y con el BHA. Eso sería pues por este lado de la pestaña de la sarta. Luego me pide una información general que es el peso de lodos en ppgs. Me pide un coeficiente de fricción entre el BHA y el hoyo que debe estar entre 0 y 1 y me muestra esta gráfica para guiarme si es el tipo de lodo en base a agua o en base a aceite, si lleva aditivos, si es tratado o es tipo plain, y pues también si es en un hueco abierto o en un hueco revestido. Entonces pues ese tipo de data también nos lo está pidiendo y nos gustaría que nos pudiera apoyar con esto. Nos pide el máximo weight on beat, el mínimo y la distancia desde la broca hasta el punto de pega. Cuando ingresemos estos datos, voy a poner cualquier número y no sé. Entonces
hasta ese momento entonces me dice que, bueno, que debe estar entre 0 y 1. Entonces 0,5. No sé por qué no me deja. Debe estar entre 0 y 1, me dice. 0,5. No, no me está dejando. Lo voy a dejar como 1. Y las 14 libras, los 500. Otra vez acá 300. Y la distancia, cualquier número. Voy a ponerle aquí un diámetro exterior, no sé, de 6. Y peso por libra, no sé, cualquier número. El diámetro del pozo, que sea 8. Entonces aquí inmediatamente se me habilita el cálculo del punto neutro. Pues por supuesto me dará una locura teniendo en cuenta los datos que le ingresé. Pero la idea es mostrar esto, cómo se habilita este botón para calcular el punto neutro, y pues también me permite utilizar estos datos para no tener que ingresarlos, al igual que en la vez anterior. Entonces pues esta es la información que se requiere para esta pestaña: peso de lodo, este coeficiente, este rango de peso en la broca y la distancia de la broca al punto de pega, los datos de diámetro exterior y de libras por pie del drill pipe, que está directamente localizado sobre el BHA, es peso en aire por supuesto, y este diámetro del hoyo, ¿no? Entonces pues ya procediendo, nos pide ingresar los datos del martillo, y tenemos estas especificaciones o estas marcas. Pues como es del software de NOP, pues nos muestra las herramientas de NOP, ¿verdad? Entonces tenemos unos arreglos que son hidromecánicos, otros que son mecánicos, otros que son de doble impacto o de una sola actuación. Tenemos unos con latch y otros sin latch, y un martillo pues hidromecánico tipo Griffith, y uno de bastante impacto. Entonces pues más o menos todos los martillos nos están mostrando lo siguiente: nos dan una tabla donde nosotros escogemos pues según lo que requiramos, ¿no? Según el diámetro. Entonces escogamos este de 6. Entonces lo que me muestra es el ensamblaje, y nos está pidiendo que ingresemos la carga de viaje del martilleo hacia arriba aplicado, y nos muestra el máximo. Entonces para cualquiera de estos casos vamos a poder ingresar ese dato que acabo de mencionar y escoger si queremos correr el martillo en tensión o en compresión. Si lo pongo en tensión, puedo seleccionar dónde quiero poner el martillo, si entre heavyweights o entre collars, o por un rango que yo especifico. Entonces si le digo que sí, pues me va a decir el rango de distancia entre el tope del BHA al lugar de la ubicación del martillo, y desde el tope hasta el final. Entonces esto, si yo quiero utilizar heavyweights y drill collar y botellas, pues yo mismo ingreso estos datos, ¿no? Ya por el lado de escogerlo en tensión o compresión, yo lo puedo hacer también con heavyweights o en drill collars, pero me pide lo mismo, me pide que ubique uno de los dos datos, tanto arriba o abajo del tope o del fondo del BHA al punto de pega. Entonces, listo. Y también si lo hago con el collar, perdón, aquí no era al punto de pega, es al punto de parada del martillo. Y el rango especificado del usuario, pues me pide lo mismo que ya había mostrado para tensión: la distancia de la ubicación del martillo al tope y al fondo del BHA. Eso pues para ejemplificar este martillo hidromecánico Bowen en particular. Asimismo para este Bowen Power Stroke, el mecánico ya me muestra otra data, me muestra más, seguramente estos son pruebas, resultados de pruebas de laboratorio, entonces me muestra esos datos de cargas. Entonces lo mismo, escogemos cualquiera según las necesidades,
y él me da estos datos, la serie, la carga del latch hacia arriba y hacia abajo, y me permite ingresar una caída de presión en el VHA, sumando la del motor y la de la broca. Entonces, si yo le doy remove, pues me quita lo que escogí, vuelvo a escoger, y si le doy en verify latch settings, pues lo que me va a decir, hombre, sí, es una carga válida porque el down latch equivale al 45% del up latch, eso está acá. Entonces eso ya está pues por omisión, eso ya está dentro del simulador y me permite pues ubicar esa caída de presión como lo indicaba. Continuando, pues tenemos otros martillos, algunos pues solamente tienen una serie disponible, me piden lo mismo, tensión o compresión, y si es tensión o compresión, dónde lo quiero ubicar, en heavyweights, en botellas o entre un arreglo de ambos. Lo mismo para el double acting. Entonces si yo escojo alguno, hay para algunos martillos como este de doble acción hidráulico sin latch, pues me va a decir estos datos, pero me va a pedir una carga máxima de pull. Entonces me dice que la carga máxima está en 190.000, pero yo puedo ingresar alguno. Como podemos notar, estos valores pues están por debajo. Entonces lo que me estaría pidiendo por acá es un valor que yo considere por debajo de 190.000, ¿verdad? Y lo mismo, me da la opción de ingresar este dato y de verificar que ese porcentaje entre este dato y este dato sea correcto. Entonces pues así yo elijo mi martillo. En este caso de esta simulación, pues lo que nosotros queremos, por supuesto, es simular martillos hidráulicos. Entonces en este caso puedo escoger con o sin latch, de doble acción o de única acción, pero hidráulico. O en cuyo caso este doble acción hidráulico o este hidromecánico, pero pues hidráulico mecánico. Pero pues como le menciono, la idea es simular nosotros lo más utilizado en el momento, que son los martillos hidráulicos. Pues al menos así ha sido contemplado en la teoría. Una vez pues se elige el martillo en particular que se desea y se han ingresado estos datos, pues procedemos con los datos del intensificador del martillo, del subbomb. Entonces nos permite mostrar un acelerador. Aquí hay tres aceleradores, uno mecánico y dos mecánicos, uno hidráulico, y este hidráulico, pues suponiendo que elegimos elegimos según el OD o el ID requerido, pues nos muestra la serie y nos pregunta cuántas juntas queremos ubicar entre el jar y el acelerador. Y entonces aquí, no sé, poniendo un número cualquiera y listo, me dice no hay ningún problema. Entonces si yo simplemente pusiera 20, pues lo que hago es continuar aquí con los siguientes datos, pero pues quiero enseñar los otros. Es lo mismo, me pide lo mismo, elijo alguno y me muestra la serie y el número de juntas entre el acelerador y el martillo. Entonces continuando, el dato aquí requerido pues sería obviamente ese arreglo IDOD y que me permite saber la serie y ese número de juntas. Aquí hay unos datos pues que esto no es requerido, pero lo menciono, pues es para ingresar los datos como tal de la persona o de la compañía, etcétera, los datos del taladro y etcétera, datos de contacto básicamente. Entonces esto no es requerido. Entonces lo que va a suceder es que cuando tengamos esto elegido, en teoría deberíamos poder calcular, pero aquí me dice por favor revise los datos del YAR. Entonces vamos a ver qué pasa con los datos del YAR. Vamos a elegir alguno. Aquí me dice 235.000, voy a mostrar 200.000 por decir algo. Y voy a decir que lo ponga en tensión en heavyweights, por ejemplo. Y vamos a darle calcular. Me dice este programa está basado en el BHA estándar, donde el heavyweight está en el tope del BHA. No está utilizando heavyweight en esta posición, pero estemos conscientes
pero esté consciente que el programa lo llamará o pues arrastrará estos componentes como parte del resultado, el cual puede ser confuso. Además, podría, digamos, volverse a recorrer o volverse a ejecutar su ubicación utilizando una opción definida por el usuario para la ubicación del martillo. Permite ubicaciones de martillo dentro de un rango de juntas que yo especifique, siempre y cuando, si, ya sean heavyweight, collar o lo que sea, o cualquiera de los dos. Entonces, aquí lo calculo, esperemos no tarde mucho. Y pues en este caso voy a ir mostrando, no sé si me lo permite, no me permite. Esperemos un momento. Entonces lo que puedo adelantar es que vamos a requerir, ingeniero, eh, datos de configuración de pozo, es decir, todo esto que vimos de las profundidades y de los ángulos, pues para tener el esquema y del esquema del pozo, la configuración de las herramientas, cuáles vamos a tener, si vamos a tener un pony collar, un crossover, etcétera, etcétera, un sub pump, eh, un sub vent, y eso en que depende pues del tipo de pozo que su merced nos pueda proveer. La general, que es el peso del lodo, los datos de weigh on beat, de la distancia de máximo y mínimo, la distancia del weigh de la broca al punto de pega, el drill los ¿qué? El peso y el lodo del drill pipe en el aire, el diámetro del hueco. Eso es lo que nos pedirá esta pestaña en información general, que después nos permite calcular el el punto neutro. Y también teniendo en cuenta el coeficiente de fricción entre el BHA y el hueco. El YAR nos pide el tipo de YAR, ya lo vimos, y los datos del acelerador. Entonces en este caso, pues no sé si, esperemos que sí, alcance a darnos un resultado, que no sea muy tardío. Entonces, pues yo voy a aislar todos estos datos que requerimos, ya habiéndolos explicado, pues ya usted puede estar enterado que cuáles son los requerimientos cuáles son los requerimientos de input de este simulador y pues cuál es la data que estamos pues amablemente solicitando. Yo en ese caso voy a enviar una tabla de Excel donde aparezca cada uno, entonces cada dato que se pide pues lo voy a enviar en Excel para que así mismo sea más fácil compartirnos esa información, ingeniero. Pues esperaba que esto nos arrojara un resultado pronto, pero voy a parar acá el video, la grabación del video, y cuando nos dé el resultado pues le envío un pantallazo de dicho resultado. Entonces, ingeniero, pues muchísimas gracias por su atención y espero nos pueda colaborar en lo que más se pueda, y pues también que podamos seguir en contacto en caso de cualquier inquietud de parte y parte. Por supuesto usted es el experto en esto de los martillos de perforación. Nos gustaría pues también sus consejos o sus opiniones respecto al proyecto en sí mismo, a manejo de esto, a su aplicación en campo, etcétera, etcétera. Entonces pues cualquier cosa lo estaré contactando eh, posteriormente. Muchísimas gracias por su tiempo y saludos, ingeniero. Hasta luego.